En el mundo de los smartphones, han habido muchos fabricantes que han apostado por realizar diseños nuevos y diferentes en los smartphones, sumándoles características nuevas y muy atractivas. Desde teléfonos con pantallas con tecnologías nuevas a smartphones con forma de pasaporte, repasaremos cuáles han sido los más extraños de la historia. Empezamos con el LG G Flex. Como es costumbre, LG siempre buscaba la forma de innovar en el mercado de los teléfonos, teniendo formas muy particulares de fabricar teléfonos. Aprovechando que son muy fuertes en el ámbito de las pantallas, ya sea de televisores o de teléfonos, quisieron probar una nueva tecnología, la pantalla curva. Pero no eran pantallas curvas como las que tenemos actualmente, sino que esta pantalla estaba curveada junto con todo el teléfono. Es algo difícil de explicar, pero creo que ya podrán verlo en el video de fondo. Fue una idea muy rara de LG, que la verdad hasta ahora estoy buscándole un sentido concreto. Parece como si en el equipo de LG estuvieran aburridos y alguien lanzó la idea y ya. Pero bueno, a muchas personas les pareció muy curioso este diseño de teléfono, algunos encontrándolo muy bonito y atractivo, mientras que otros algo ridículo y absurdo. La verdad es que si bien no aportaba algo muy grande al funcionamiento del smartphone, al tenerlo en la mano se adaptaba muy bien a ella, gracias a las curvas que lo caracterizaban. Lo bueno es que no era un smartphone cualquiera, ya que tenía muy buenas especificaciones en la que destacan un procesador Snapdragon 800 y una cámara de 13 megapíxeles. Sorprende también que la pantalla fuera OLED, sobre todo porque al ser un nuevo tipo de pantalla podría esperarse que no sea de la mayor calidad, pero afortunadamente no fue así. También tenía los botones de volumen y descendido en la parte trasera, junto con la cámara, posición que sería bastante diferente al teléfono promedio. La gran desventaja de este dispositivo eran los píxeles por pulgada, o más conocidos como PPI, teniendo tan solo 245, lo que era muy bajo hasta para el momento en el que fue lanzado. Por esto mismo y por la forma curviada que tenía, es que los ángulos de visión de la pantalla no eran los mejores, habiendo dificultades para observar el contenido del sistema. Años después, este formato de pantalla ya no se encuentra en ningún teléfono. Quedó apartado tan solo para los monitores, campo en el que LG tiene bastante relevancia. Y de pantallas curvas pasamos a un teléfono insignia de Motorola, el Moto Z Play. Motorola venía de unos años en lo que había tenido bastante contentos a sus usuarios, por lo que tenía una comunidad bastante grande de personas que les gustaba la marca. Decidieron que hacer algo raro atraería la atención de todo el mundo, y la verdad es que así fue. En el año 2016 fue presentado el Moto Z Play, un teléfono gama media con unas características bastante promedio, ni muy buenas ni muy malas, destacando en pantalla con una Super AMOLED. Pero si vamos a hablar de este Z Play, creo que no es muy necesario hablar de especificaciones técnicas. Y es que lo particular del teléfono no está ahí, está en sus accesorios. Motorola puso en la parte posterior del dispositivo unos pines metálicos con los que podían colocarse diferentes accesorios, apodados por Motorola como Moto Mods. El concepto en resumen era de un teléfono compatible con módulos que mejorarían diferentes características del smartphone o incluso añadirían otras extra. Uno de los más atractivos era el accesorio de proyector. Sí, así como lo escuchas, un proyector. Sí, así como lo escuchas, un proyector. Resulta difícil creer que en un espacio tan pequeño podría entrar un proyector, pero así fue. Que si bien no era el más potente del momento, era bastante interesante poder reproducir imágenes o videos en un tamaño muy grande tan solo juntando este accesorio con la parte trasera del Z Play. Otros módulos como el del parlante, el cual estaba certificado por JBL, o el de la cámara, certificado por Hasselblad, y que le añadía un subóptico por 10 a la cámara del Z Play, ambos módulos mejoraban funciones como el audio y la cámara respectivamente, siendo también bastante útiles para quienes lo necesiten. Personalmente, creo que este concepto de teléfono es bastante divertido y curioso de ver, ya que te permite mejorar tu teléfono a tu disposición, de la manera que más veas conveniente. En un primer momento estaba planeado lanzar muchísimos Moto Mods, pero solo se terminaron lanzando estos 3 de manera oficial, habiendo algunos otros diseñados por terceros, que no tenían funciones tan atractivas como los 3 mencionados anteriormente. Lamentablemente, el concepto no avanzó mucho más, y es que estos módulos estaban demasiado caros para que valga la pena comprarlos. Por ejemplo, el módulo del proyector y el de la cámara estaban nada más y nada menos que $300 cada uno, y el del parlante se encontraba por 80, mientras que el costo del teléfono estaba en $450, por lo que si querías comprar el pack completo tenías que gastarte más de $1000, un precio totalmente desorbitado por un teléfono de gama media. En países de Sudamérica, estos precios eran todavía más altos e inflados, por lo que ni se hable de que funcione en estos países. Y hablando de países, siempre necesitamos de un pasaporte para poder ingresar a ellos. ¿Pero por qué menciono esto? Curiosamente, el siguiente dispositivo literalmente se llama así. Hablamos del BlackBerry Passport. Todos recordamos a BlackBerry por sus teléfonos antiguos y por su teclado físico tan icónico, que a muchas personas enamoró en su época. BlackBerry fue una empresa de éxito hace unos cuantos años atrás, pero malas decisiones y sus ganas de aferrarse a lo suyo hicieron que se vaya toda la basura.
Este smartphone era un claro ejemplo de eso, y es que fue lanzado en el año 2014, año donde sistemas operativos como Android o iOS ya estaban más asentados en el mercado. Al parecer, BlackBerry no entendió esto, ya que este teléfono sería lanzado todavía con un sistema operativo propio, el BlackBerry OS. Este sistema operativo tendría el mismo problema que tuvo también Windows Phone, su falta de aplicaciones, lo que para la época en la que vivimos es indispensable para poder manejar redes sociales o cualquier otra aplicación que necesitemos para nuestras tareas del día a día. Pero lo realmente extraño no está en el sistema operativo, sino en su diseño. Como podemos ver en el video, el nombre no venía solo de adorno, sino que literalmente parecía un pasaporte. Diseño que a mi parecer es demasiado raro de ver en un teléfono y claramente no sería un BlackBerry si no tuviera su teclado cuartifísico. Y esta no sería la excepción, por lo que claro que traía ese teclado, a pesar de que la sociedad ya se había más que acostumbrado al teclado en pantalla. Su pantalla cuadrada era de muy buena calidad y tenía unos acabados muy premium a decir verdad, teniendo un claro enfoque a los empresarios. Además, contaba con características de gama alta, por lo que no tendrías que preocuparte en ese aspecto. Sin embargo, el diseño tan raro de pasaporte era realmente un desastre en términos de comodidad y de transporte, ya que además que era difícil o incómodo de sujetar, era literalmente imposible de meter en un bolsillo de un pantalón normal, afectando directamente en el uso del día a día de este smartphone. Si bien era un teléfono bastante interesante, ya no era momento para apostar por un sistema operativo así, lección que el mismo BlackBerry aprendería con el pasar de los años, hasta que sacarían por fin su primer Android el año siguiente. Juntando este sistema operativo con el diseño tan poco práctico, no nos da un resultado diferente al del fracaso. Y por supuesto que ese fue el lamentable resultado. Pero no tan fracaso como la tecnología 3D en los teléfonos, lección que él ya aprendería con el LG Optimus 3D. En los finales de la época del 2000, la tecnología 3D estaba en pleno auge, teniendo una gran popularidad entre todo el mundo, sobre todo debido a lo impresionante que se veía ver contenido en 3D, ya sea en películas o en pantalla de otro tipo. Tanto es así que incluso llegaría al ámbito de las consolas portátiles de videojuegos, con el Nintendo 3DS, consola que sería un éxito en ventas y muy bien recibida por el público. LG pensó que era una buena idea implementar esta tecnología en los smartphones, por lo que en el año 2011 sería presentado el Optimus 3D. Este teléfono sería bastante interesante, teniendo claro el valor diferencial del uso del 3D. Como es de esperarse, no era necesario usar unos lentes 3D, sino que la pantalla estaba diseñada para que aún así sin tener unos lentes puedas ver este efecto sin ningún problema. Tenías muchas posibilidades para poder hacer uso de esta tecnología, entre ellas grabar imágenes y videos en 3D. Esto era posible debido a su doble cámara en la parte trasera, la cual permitía dar este efecto de profundidad para poder verlo de esa manera. Es curioso que ya en el 2011, por una razón u otra, ya empezábamos a ver teléfonos con doble cámara, siendo este dispositivo uno de los primeros. Es de esperar que si puede grabar contenido en 3D, también pueda reproducirlos, y claro que era así. Pero no solo podía reproducir el contenido grabado, tenía la capacidad de correr juegos en 3D. Claro, no eran todos compatibles, pero sí habían varios con los que podías jugar de esta manera. Además, el mismo LG ya introducía estos juegos en el dispositivo, estando ya presentes de fábrica. Otra función sería la de convertir contenido normal en 2D en 3D, por lo que cualquier video o imagen que hayas grabado normalmente también podías reproducirlo con esta tecnología. Si bien era bastante atractivo en un primer lugar, introducir una tecnología así en los teléfonos no terminó calando como se pensaba en el mercado. El uso del 3D mermaría el rendimiento de la batería significativamente, por lo que en este aspecto cojeaba bastante. Sumado a esto, el tamaño y el peso del Optimus 3D era excesivo y mucho mayor que el resto de su competencia, haciendo que sea molesto de llevar en el bolsillo e incómoda a la mano. Si bien no fue un exitazo, tampoco podríamos decir que fue un rotundo fracaso, ya que sí hubieron muchas personas que lo adquirieron, sobre todo las personas que estaban fascinadas con el 3D. Seguimos con el Galaxy Note Edge. Y es que hace un momento hablamos de las pantallas curvas con el LG G Flex, y ahora volvemos a hablar de otra. Y es que las pantallas curvas han tenido diferentes tipos de funciones o de diseños y la verdad es que son muy interesantes. Todos recordamos el momento en el que fueron introducidas las pantallas curvas de Samsung con el Galaxy S6 Edge. Pero ¿qué pasa si te digo que este equipo no fue el primero en llevarla? Bueno, esto es a medias, literalmente a medias. El Galaxy Note Edge fue presentado en el año 2014 y como dije anteriormente es a medias porque solo tenía uno de los lados de la pantalla curva. Si lo comparamos con cómo eran los bordes del S6 Edge con este Note Edge, habría una gran diferencia de tamaño del borde curvo, siendo bastante más grande la curva del Note Edge. Estaba diseñado para mostrar diferentes acciones rápidas o incluso visualizar notificaciones en caso de estar el dispositivo apagado. Además, podías colocar diferentes herramientas en ese lado curvo, siendo muy útil, por ejemplo, para la aplicación de regla, con lo que podías medir cosas como si de verdad se tratase de una regla.
Había una especie de Always On Display que solo usaba este borde curvo, aprovechando la pantalla AMOLED para iluminar solamente esta zona del teléfono, mostrando cosas básicas como la hora, la fecha o incluso el controlador de la música que se esté escuchando. Si hablamos de las especificaciones técnicas, no defraudaba para nada, ya que como todos los Note que fueron lanzados, tenía características de gama muy alta, por lo que desde su cámara hasta su pantalla serían de la más alta calidad. Como mencioné anteriormente, la pantalla era AMOLED. Incluso pese a la nueva tecnología de pantalla curva que recién estaba siendo implementada, Samsung consiguió mantener la calidad que tanto caracteriza sus pantallas. Este Note Edge fue una especie de prueba antes de incluir las pantallas curvas en su gama S, de manera que si no funcionaba bien, todavía podían echar un paso atrás. Afortunadamente, esto no fue así, ya que el público recibió muy bien esta pantalla curva, por lo que solo un año después se implementaría, pero esta vez en los dos lados del smartphone, quedando el diseño que hasta el día de hoy tantos fabricantes usan en sus teléfonos. Retrocedemos ahora con el siguiente smartphone unos cuantos años en el pasado, y es que con un diseño chapado a la antigua tenemos al Samsung Galaxy Folder. Es probable que hayas visto o incluso usado uno de los teléfonos con diseño de concha que se usaban en los años 90 y 2000, siendo bastante recordados por muchas personas con una gran nostalgia y gratitud. Han habido teléfonos como el Motorola Razr de 2020 que intentaron replicar este diseño pero con nuevas tecnologías. Pero Samsung hizo uno de estos unos cuantos años atrás de la aparición de los teléfonos plegables de Motorola. El Samsung Galaxy Folder, lanzado en el año 2015, sería una mezcla muy rara, pero a la vez interesante de un smartphone con Android y de un teléfono antiguo con forma de concha. Contaba con un teclado físico, así como se hacían antes, con números y letras en los mismos botones, en los que para escribir tenías que apretar varias veces en el mismo botón para seleccionar la letra que querías usar. Teclado que personalmente cuando yo lo usaba de niño no me gustaba para nada porque me costaba mucho escribir en él. También tenía botones físicos para interactuar con el sistema, como el de atrás, el de multitarea o el de Home, además de un pad controlador con el que podías interactuar con el sistema. Pero lo más interesante vendría en la pantalla de adelante, la cual debido al diseño uno esperaría que no se podría interactuar con ella con los dedos, pero sí, era una pantalla completamente táctil igual a la que tenemos en los smartphones actuales. De la misma manera, el sistema operativo que usaba era Android 5.1, por lo que podrías descargarte las aplicaciones del momento sin ningún tipo de problema. Era como si en la parte de arriba tuviera la generación actual y en la parte de abajo de los botones y el teclado físico tuviera la generación de hace bastantes años atrás. Una completa locura. Sorprendentemente, este teléfono encontró un nicho en el mercado en el que sería bastante vendido, sobre todo al público un poco más adulto, público en el que caería muy bien un dispositivo así, gracias al factor de nostalgia. La mayoría de las ventas fueron en países asiáticos, mientras que el resto del mundo no le prestó mucha atención. Tal vez es por eso que no es un teléfono muy conocido entre las personas comunes. Personalmente, me hubiera gustado tener uno de esos en mis manos, aunque sea para ver cómo funciona y sentir cuál era la sensación de tener un teléfono así en el día a día. Sin dudas, un smartphone bastante extraño y curioso que llama mucho la atención. Palm Phone. En la actualidad, los teléfonos suelen ser de un tamaño muy grande, siendo incluso algunos un tanto difíciles de caber en un bolsillo, siendo a veces incómodos y pesados a la hora de usarlos. ¿Pero te imaginas un teléfono prácticamente miniatura? El Palm Phone, lanzado en 2018, marcó el regreso de la icónica marca Palm, conocida por sus dispositivos personales digitales en los años 2000. El Palm Phone se destacaba por su tamaño diminuto, con una pantalla LCD de 3.3 pulgadas y una resolución de 720p, con un peso de tan solo 62.5 gramos, lo que lo hacía extremadamente portátil y fácil de llevar en cualquier bolsillo. Funcionaba con Android 8.1 Oreo y contaba con una interfaz simplificada para acceder rápidamente a aplicaciones esenciales. A pesar de su tamaño, incluía especificaciones razonables, como un procesador Qualcomm Snapdragon 435, 3 GB de RAM, 32 GB de almacenamiento interno y una batería de 800 mAh, que aunque pequeña, proporcionaba suficiente autonomía debido al tamaño reducido del dispositivo. También contaba con una cámara trasera de 12 megapíxeles y una cámara frontal de 8 megapíxeles, permitiendo tomar fotos y realizar videollamadas con calidad aceptable. El diseño del Palm Phone tenía una apariencia premium y ciertamente un tanto tierna, ya que normalmente no acostumbramos a ver teléfonos así de pequeños, por lo que este era una cosita. A pesar de sus innovaciones, el Palm Phone recibió críticas mixtas. Mientras algunos apreciaban su diseño compacto y la posibilidad de desconectarse del mundo digital manteniendo la conectividad esencial, otros lo consideraban un dispositivo innecesario y caro, que no justificaba su precio en relación con sus funciones limitadas. Aún así, el Palm Phone representó un interesante intento de ofrecer una solución a la creciente preocupación por el uso excesivo de smartphones, proporcionando una alternativa minimalista en el mercado de teléfonos, mercado que está repleto de teléfonos enormes. Sinceramente, creo que en los tiempos que estamos ahora, un teléfono así de pequeño ya no sería posible de usar, pese a que sea muy fácil de transportar y cómodo de usar. Esto es debido a que actualmente las redes sociales se han vuelto cruciales en la vida de todos,
Redes en las que la reproducción de contenido viene en cantidades bestiales, por lo que tener una pantalla tan pequeña nos impediría gozar de mucho contenido que está en el Internet, habiendo incluso personas que trabajan en este sector, haciendo muy difícil perderse todo esto. Es impresionante la rareza de algunos teléfonos que han sido lanzados en todos estos años, algunos añadiendo características de otros sectores a los smartphones y otros intentando mejorar la funcionalidad y la utilidad del dispositivo, siendo bastante interesante de repasar después de unos cuantos años. No hay duda que a todos nos gustaría seguir viendo teléfonos así, pero en el mercado actual parece que no hay muchos fabricantes dispuestos a arriesgarse con diseños diferentes, por lo que tendremos que quedarnos con las ganas. Si te gustó el video, no te olvides de suscribirte y de seguirnos en nuestro TikTok e Instagram, donde subimos contenido diario. Soy tu tío Tecno y nos vemos en el próximo video.